Para esto es importante tener en cuenta que cada alcalde municipal y distrital pone o da un decreto reglamentario frente al uso, porte o manipulación de pólvora. Es importante que cada persona sepa si en su ciudad, en su municipio o su departamento la pólvora está permitida. En estos dos ambientes es importante tener en cuenta que si está permitida, los alcaldes municipales y distritales tienen que hacer todas las acciones de prevención y mitigación frente a cualquier riesgo que se presente para la vida y la salud y la integridad de los niños, niños y adolescentes y de las familias en general. En los lugares donde no hay decreto prohibitorio, es importante tener en cuenta que sí los alcaldes tienen que hacer unas revisiones frente a los protocolos que se tienen frente a la emergencia y frente a la manipulación de la pólvora por parte, digamos, de las personas que la hacen de manera ilegal. En ese sentido, si nosotros estamos en nuestros municipios, en nuestros departamentos, en nuestras ciudades, es importante tener en cuenta que la pólvora está prohibida para la venta de los niños, niños y adolescentes. En ese orden de ideas, cuando vemos, observamos o identificamos a algún niño y adolescente utilizando, manipulando o portando pólvora, es un delito que se debe reportar y se debe denunciar. ¿Qué les aconsejamos a las personas? Que cuando vayan a participar en algún evento, digamos que hacen los centros comerciales, los alcaldes, o cuando hacen las alboradas, o cuando hacen, digamos, la inauguración de las luces, esta solo sea utilizada y manipulada por personas que conocen y reconocen y saben cómo utilizarla. Las personas a pie o las personas del común no pueden utilizar la pólvora por los altos riesgos que presenta para la salud física y emocional. Este año el ICF se unió a la campaña de gobierno donde nos está invitando que el cambio no es la pólvora. Acá nos está dando un mensaje que todas nuestras familias seamos responsables frente al cuidado y la protección de los niños y adolescentes, que tengamos unos entornos protectores, donde nuestros niños puedan hacer actividades de recreación, culturales, en entorno a la Navidad, al Año Nuevo, pero que no utilicemos la pólvora porque es un riesgo frente a este uso inadecuado para nuestros niños y adolescentes. La invitación también es para los padres, para que sean unos cuidadores de nuestros niños y adolescentes. Si nosotros observamos que alguna persona está utilizando pólvora y está en estado de embriaguez, pues nosotros tenemos que retirar a nuestros niños y proteger a nuestros niños. También es importante tener en cuenta que estos niños son los más vulnerables frente a alguna situación que se presente, frente a algún evento que se está utilizando la pólvora. Entonces, sí es importante reconocer que la pólvora es un elemento que es inadecuado, que no ayuda a la salud y que desafortunadamente culturalmente nos han enseñado que la pólvora es utilizada en cualquier momento y en cualquier festividad y que hace parte de las fiestas que nosotros tenemos. Entonces esos contextos culturales tenemos que empezar a retirarlos, y por eso nuestra campaña, ¿sí? El cambio no es la pólvora, el cambio es frente a las acciones que vamos a hacer en nuestros entornos familiares, compartir en familia, estar dispuestos, proteger a nuestra familia, festejar tranquila y sanamente en cada uno de nuestros hogares. ¿Qué hace el ICF cuando, digamos, se presenta una situación donde un niño o niña adolescente se ve lesionado por uso, porte o manipulación de pólvora? La autoridad administrativa tiene unas acciones donde hace una verificación de derechos, identifica en qué contexto se dio la utilización de la pólvora, si fue suministrada por algún padre, por el padre o cuidador del niño o niña adolescente, o si fue expuesto por otras personas o por terceros frente a la utilización de la pólvora, o simplemente fue un accidente que se presentó, porque en muchos de los casos que nosotros tenemos reportados, el niño está en su casa, está en el jardín, está en su casa, está en un entorno familiar, y resulta que le cayó una chispita o cogió un tote o le cayó un volador. Entonces, pues esas familias, digamos, en esa verificación la autoridad administrativa va a determinar en qué contexto se dio esa quemadura, en qué contexto se dio esa lesión, para que él tome las medidas pertinentes a que haya lugar de acuerdo a la ley 1098 del 2006. Entonces es importante tener en cuenta que la autoridad primero hace una verificación de derechos donde identifica en qué contexto se dio esa lesión del niño ni adolescente, luego va a tomar
tomar algunas acciones administrativas que tiene dispuesta la ley 1098, donde uno, hay acciones de amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. Hay otras acciones que si ya la amenaza o la vulneración de derechos es muy grande, pues va a retirar al niño ni adolescente de su sistema familiar para que éste sea garante de los derechos del niño y adolescente. También, digamos, si se identifica que no amerita una sanción administrativa por parte de la autoridad administrativa, ¿qué hace la autoridad? Pues hace una asistencia de orientación a la familia para que ellos creen unos entornos más protectores y unos entornos más seguros para nuestros niños y adolescentes. Entonces, en ese orden de ideas, básicamente el defensor de familia hace una verificación de los derechos de cada niño y adolescente que se vea lesionado por uso, porte o manipulación de pólvora, identifica si esa solicitud amerita un proceso administrativo de restablecimiento de derechos o si no amerita un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y dentro de esos procesos, pues él vaya a tomar las medidas y las sanciones a que haya lugar o las que le indica la ley 1098. ¿Qué podemos hacer? Es que desafortunadamente, como lo decía al inicio, nuestra cultura nos ha llevado que por muchos años se apruebe y digamos se apruebe el uso de la pólvora. Entonces hace parte ya de esas festividades. Entonces compran los buñuelos, la natilla y la pólvora. Y peor aún, que esta pólvora es manipulada por los adultos o por las personas cuando están en estado de embriaguez. Obviamente, la ley 670 indica que no se puede vender la pólvora a ninguna persona en estado de embriaguez, pero desafortunadamente estas personas la compran en la mañana y en la noche, cuando ya han consumido alcohol o han consumido alguna sustancia psicoactiva, pues es cuando empiezan a utilizarla y a manipularla, es cuando esto se desborda esta situación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? El mensaje que es que realmente las familias colombianas, las personas sean responsables frente al uso, porte y la manipulación de pólvora. Aquí las únicas personas que deben manipular la pólvora son personas especializadas, son en eventos controlados, donde las personas utilicen todas las medidas de seguridad que se tienen que tener para cuando se utilice o se manipule la pólvora. Ir a eventos donde, digamos, sabemos que hay unos entornos seguros. Si nosotros evidenciamos que cuando ahí están utilizando la pólvora no hay un entorno seguro para nuestros niños y adolescentes, pues nosotros como familia, como cuidadores, debemos retirar a nuestros niños y protegerlos de esos entornos inseguros. Entonces, aquí el llamado es a las familias que identifiquen cuáles son esos entornos protectores para nuestros niños y adolescentes. Además, porque los riesgos de utilizar la pólvora llevan a tener unas consecuencias físicas y psicológicas frente a los niños y adolescentes. Son perjudica a la salud física y psicológica del niño. Entonces nosotros no podemos decir, no, ya se quemó el dedito. Muchos niños que se nos han lesionado han tenido múltiples fracturas, han tenido quemaduras de casi la totalidad de su cuerpo, han tenido que ser amputados miembros de su cuerpo. Entonces han perdido, digamos, daños, han tenido daños auditivos, han tenido daños visuales. Entonces es importante que generemos esa conciencia de que la utilización de la pólvora no debe ser medida por ningún niño ni adolescente. Esta pólvora debe ser utilizada por personas expertas que conocen la utilización y que cuando la utilizan tienen unas acciones de emergencia y de prevención para mitigar cualquier riesgo. Entonces aquí el llamado es a nuestras familias colombianas a que protejamos a nuestros niños y adolescentes, que no compremos pólvora, que compremos otros elementos más importantes para nuestra casa, que festejemos en familia, que festejemos en felices, que compartamos con nuestros vecinos en unos ambientes sanos y unos ambientes protectores para evitar y prevenir que nuestros niños y adolescentes se lesionen con pólvora.